Para partir con el análisis, explicaremos en qué consiste el multi-root. El multi-root es una estrategia de organización societaria que utilizan las empresas y especialmente las grandes empresas en nuestro país. Vinculando lo anterior con la materia del curso, sabemos que no es necesario que exista una sociedad o muchas sociedades para que exista una empresa. Sin embargo, también sabemos que las sociedades sirven para organizar y dar forma a las empresas. En ese sentido, el multiroot es exactamente eso, una forma de organizar y dar forma a una empresa mediante las sociedades. Esta forma de organizar consiste en que los dueños de las empresas forman muchas sociedades distintas que finalmente existen en función de una sola empresa, pero que figuran legalmente como empresas distintas, cada una con su propio root. Esto permite que todos los trabajadores de una gran empresa no tengan que ser contratados en su totalidad por, por la gran empresa, sino que contratados en grupos separados de menos tamaños por alguna de las múltiples sociedades que componen el multiroot. De esta forma, la gran empresa logra ocultarse detrás de la variedad de sociedades que creó para conformar su multiroot, abriendo paso a una serie de evasiones a la ley. Primero, la organización mediante multiroot permite que las empresas hagan cálculos precisos para asegurarse de que sus trabajadores nunca tengan la oportunidad de organizarse en un sindicato. Esto ocurre porque nuestra ley exige un número mínimo de trabajadores contratados en una misma empresa para que puedan conformar un sindicato. Para aprovecharse de esta exigencia de la ley, las empresas simplemente tenían que pedirle a sus abogados que calcularan y conformaran las sociedades necesarias para que los trabajadores quedaran separados en grupos no lo suficientemente numerosos como para poder crear un sindicato. En la práctica, esto implicaba que un supermercado, por ejemplo, los 20 cajeros que trabajaban en el mismo supermercado con el mismo uniforme y uno al lado del otro estuvieran contratados casi todos por distintas sociedades distintas a la gran empresa a las que todos prestaban sus servicios. Todo con la consecuencia de que no pudieran ponerse de acuerdo para formar un sindicato entre ellos. Además, la estructura de multiroot también genera que incluso si los trabajadores pudieran llegar a cumplir con el mínimo de personas para formar el sindicato en alguna de las sociedades de multiroot, ellos solo podrían organizarse entre ellos y no con el resto de los trabajadores de la empresa, puesto que es un sindicato por cada root. Esto evidentemente afecta fuertemente la capacidad negociadora de los trabajadores con la gran empresa. Luego hay otra forma de eludir la ley mediante la estructura de multiroot y que tiene que ver con lo visto en el curso, específicamente con las utilidades de la sociedad como hemos visto en el curso. Las empresas buscaban la obtención de beneficios en favor del patrimonio de sus socios y es aquí donde importan las utilidades. Respecto a las utilidades de la empresa, el derecho laboral establece para los empleados la obligación de repartir con los trabajadores parte de las utilidades de cierta forma. Sin embargo, esta obligación puede ser eludida mediante la organización de las empresas por multiroot, con la simple maniobra de mantener a los trabajadores contratados por sociedades distintas a aquellas que se mantienen las utilidades de la empresa, generando el fraude de que la productividad de los empleados se vea reflejada en utilidades que no pasan nunca para la sociedad que los ha contratado a ellos. Finalmente, en lo que se relaciona con los abusos que permite el multiroot, tenemos un fraude similar a los que mencionábamos anteriormente con relación a la sindicalización, porque tiene por finalidad la evasión de la responsabilidad del empleador de brindar servicio de sola una vez que haya contratado un número mínimo de trabajadores. En este caso, la organización empresarial con multiroot le permite al empleador utilizar sus múltiples sociedades para contratar separadamente a los trabajadores y mantenerse siempre bajo el mínimo necesario para que la ley obligue a prestarse a la cuna a sus empleados. Como lo que se quería erradicar eran las malas prácticas y abusos que ocasionaba el multiroot sin necesariamente prohibirlo completamente, puesto que esto sí puede cumplir funciones útiles a la empresa. Se optó por una reforma al Código del Trabajo que se hiciera cargo de los abusos. Específicamente se optó por introducir una modificación a nuestros conceptos de empresa establecidos en el artículo 3 del Código del Trabajo. Esta modificación se relaciona, como decíamos, tanto al concepto de empresa como al del empleador y atiende a relacionarlos con el fin de transparentar la realidad por sobre la apariencia. Sobre el tema de la transparencia, el multiroot requiere para servir como método de evasión de la ley que haya la menor transparencia posible respecto a quién es el verdadero empleador detrás de las sociedades que componen el esquema de multiroot. Con la ley anterior a la reforma, el Código de Trabajo definía a la empresa como toda organización de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección.
Luego de la reforma se reemplazó la frase bajo una dirección por bajo la dirección de un empleador. Esta simple modificación puso al empleador al centro de la definición de empresa, quitándole ambigüedad y reduciendo las posibles interpretaciones interesadas en que la ley permitiera que una empresa en que los trabajadores estaban bajo las órdenes de un solo empleador pudiera fragmentarse en múltiples sociedades fraudulentamente y que dichas sociedades fueran consideradas empresas individuales. Además, la reforma profundizó el tema para darle menos espacio para interpretaciones, agregando el siguiente párrafo. Dos o más empresas serán consideradas como un solo empleador para efectos laborales y previsionales, cuando tengan una dirección laboral común y concurran a sus respectivas condiciones tales como la similitud o necesaria complementariedad de los productos o servicios que elaboren o presten o la existencia entre ellas de un controlador común. En este párrafo, la ley nos entrega mejores criterios para determinar los casos en que, a pesar de haber múltiples empresas distintas con RUT separados, nos encontremos frente a un solo empleador que debe ser considerado como tal. Dale, Max.